Tú lo has dicho, Gemma, esto es el Real Madrid. El otro día escuchábamos a Pep Guardiola darle consejos a Xabi Alonso. Hoy tenemos unas declaraciones de Benzema que yo le veo dos temas a debatir. No sé qué pensáis. Bueno, vamos a ver esas declaraciones. Hace un análisis del problema que para él tiene el conjunto blanco. Dice que no hay conexión entre Mbappé, Jude, Vini y Rodrigo, que necesitan saber sus roles, que Jude debe ser un creador de jugadas, que Mbappé debería saber que es un 9 y que Vini es un extremo izquierdo. Y una vez que todo el mundo sabe su rol, pues ya está. Así lo ve Benzema. Es un tema que hemos mencionado mucho aquí, los roles de cada uno, pero también ahí veo pues un pequeño palito a Xabi Alonso, como diciendo, oye, como técnico, que tus jugadores a estas alturas de la temporada no sepan cuál es su rol en el terreno de juego. Richard, ¿qué opinas? Es que para poder asumir esas cosas necesitas que haya también empatía entre los jugadores. A ver, mucho costó desde la llegada de Mbappé que existiera ese nexo, ese vínculo, ese compañerismo en la cancha entre Vinicius Junior y Mbappé. Y es que comenzó todo mal porque a Mbappé se le trató de convertir en un 9 y al final terminó cediendo el francés para jugar por adentro y Vinicius Junior poder tener su parcela a su placer. Eso lleva a un aprendizaje adicional, pero además lleva a una ruptura con el ego del jugador. Vinicius Junior tuvo que desprenderse de parte de ese ego, que vaya que fuerte el ego del brasileño, para poder entonces ceder a una disposición táctica que igual tuvo muchísimas dificultades, pero digamos que en estos últimos tiempos logró mejorar. Pero después hay lo que hablamos, ese ciertos momentos de entendimiento. Yo el día del partido del Manchester City, durante los primeros minutos cuando Real Madrid salió a tratar de comerse al City en el Bernabéu, yo pensaba al ver que en el 11 titular no estaban Arda junto a Brahim. Y tú dices, es que obviamente no parecen compatibles cuando están los dos en cancha porque el flujo de juego ofensivo del Real Madrid no es tanto y es un equipo que se hace de muchas pausas y se atasca. No se parece al Real Madrid de los últimos años. Real Madrid, ciertamente, sus jugadores tienen que entender algunos roles, pero también hay jugadores que les cuesta más ser compatibles. Para eso también hace falta un entrenador que desde el verbo, desde el discurso, desde la comunicación, el futbolista le entienda. Yo no digo que Xabi Alonso no sea un buen entrenador o no sepa, para mí es un gran entrenador, pero tal vez su problema está en el discurso, cómo cala o si lo interpreta o si lo acepta el jugador que tiene el ego que hay dentro del vestuario del Real Madrid. Eso de pronto no te pasa en el Leverkusen, porque el Leverkusen que dirigió Xabi Alonso era de otro perfil. ¿Quién era el jugador más complicado a nivel que podía tener el Leverkusen? No sé, yo creo que no había jugadores complicados. Quizá el mejor futbolista que podía tener era Florian Wirtz y era un jugador que no tenía ego. Hoy en Real Madrid tienes que chocar contra eso y si no tienes, la capacidad para llegarle a ese jugador, para hacerle entender, para instalarle en su memoria cómo debe fluir el fútbol con los compañeros que tiene alrededor, pues muy difícil jueguen, muy difícil se vean resultados. Por eso es que desde el verano, cuando se estaba jugando el Mundial de Clubes hasta ahora, nos seguimos preguntando lo mismo, ¿a qué juega el Real Madrid? Así que en gran parte tiene razón Benzema en el tema de los roles. Iron, ¿quieres comentar? Sí, o sea, con esa última parte que decía Richard, yo creo que no es algo que o por lo menos yo no me lo he preguntado siempre porque sí me parece que hubo una buena, qué sé yo, docena de partidos, incluidos ahí el Mundial de Clubes, donde se veía bastante clara cuál era la idea de Xabi Alonso y que los jugadores estaban tratando de aprenderla, entendiendo que ese tratar de aprender, ese proceso de aprendizaje iba a tomar tiempo porque las cosas no cambian de la noche a la mañana. Sin embargo, yo siento que sí terminaron cambiando de la noche a la mañana, pero para negativo fue después del partido de Barcelona, ese clásico que fue una victoria para el Real Madrid, que debió haber representado un envión anímico y futbolístico para el equipo después de ganarle a tu contendiente directo por la Liga 2-1 en el Bernabéu, pues terminó significando todo lo contrario, porque después de eso el Real Madrid sí le ganó al Valencia, que es un rival más que accesible en estos momentos de la temporada y en estos momentos de la historia, pero a partir de ahí se vino abajo. Fíjense que el récord positivo que tenía Xabi Alonso de 14 partidos, creo que eran 13 victorias y una derrota solamente contra el Atlético de Madrid, se cae después del clásico, le ganan al Valencia y ya después viene el récord negativo del que hemos venido hablando. Derrotas, empates, solamente 2 victorias en los últimos 8 partidos. Cambió todo desde lo anímico y cambió el discurso también de los medios de comunicación y lo que se presiente afuera o en el entorno de Xabi Alonso a partir de lo que fue esa salida
conflictiva de Vinicius Junior, que podemos discutir si fue correcto o no la sustitución de Xabi Alonso, pero lo que no podemos discutir es que la actitud del brasileño no fue la mejor. Esa actitud impactó y a partir de ahí la decisión por parte de la directiva de no salir a apoyar verbalmente a Xabi Alonso, siento que causó una incomodidad en el cuerpo técnico que a partir de ahí dejó de ser el Xabi Alonso intervencionista del que todos hablábamos al principio de temporada, un Xabi Alonso que decíamos, aquí no va a tener miedo Xabi Alonso, aquí se acabaron los juegos, aquí a partir de ahora o Vinicius Junior rinde o le van a meter a Rodrigo al frente, aquí a partir de ahora a Jude Bellingham rinde o le van a meter a Arda Güler al frente, todo eso cambió. Ese Xabi Alonso que nos vendieron a principio de temporada, o no que nos vendieron, que nosotros mismos alabábamos, o por lo menos yo a principio de temporada, no es el mismo Xabi Alonso de ahorita. Bueno, se le pedía algo rapidito, Marisa. Perdón. Cuando ves el problema que tiene estructural hoy el Real Madrid y los problemas de juego que tiene y el rendimiento individual de varios jugadores, y voy a señalar, por ejemplo, a Vinicius Junior, y te das cuenta que el Real Madrid hoy tiene un nivel de exigencia y de obligatoriedad en la temporada, en un momento clave de la temporada, y a la vez uno de los jugadores que ha tenido menor rendimiento está más pendiente de renovar un contrato para que le paguen 30 millones por temporada. O sea, ¿qué mensaje hay dentro de lo interno del club? ¿Qué mensaje hay a la directiva? A ver, un tipo que no me está generando ni siquiera goles, que ni siquiera se entiende con el entrenador y está aprendiendo a cobrar 30 palos al año. Es una cosa de loco lo que está pasando en el Madrid. Sí, que si pones en una balanza, Richard, por ejemplo, lo que está pasando, lo que acaba de pasar, que comentábamos con Mohamed Salah, que sale, da su descontento y la reacción de la directiva respaldando al entrenador, también creyendo en un proyecto, es Salah separado. O sea, hay una diferencia de cómo se llevan las cosas y me parece que son dos casos que pueden ser muy similares. Dos estrellas en sus clubes que han dado mucho, que han sido campeones, que influye y pasa el juego ofensivo por sus piernas y que han tenido un recibimiento diferente. Sabemos que Vini es consentido, sabemos que Vini es uno de los favoritos de Florentino Pérez y ahí está quizás también el a veces el hacer el berrinche como ese niño consentido de yo sé que me quieren, yo sé que me respaldan, yo sé que de alguna manera están ahí. Sin duda, todo este malentendido ha ido creciendo y de acuerdo con todas las palabras también de Benzema, cuando se habla de una química que se nota a todas leguas que no existe dentro de esa delantera y que todos quieren jugar en la posición que quieren y no se puede. Entonces creo que es algo que ha ido escalando y que hoy termina de explotarle a Xabi Alonso, que quizás cuando intentas implementar tu manera de juego, necesitas un entendimiento de los jugadores, necesitas que te sigan en la idea futbolística que tienen, que quieres implementar en el campo y además que te respalden. Leía las palabras Courtois, Rodrigo, Bellingham y Asensio básicamente son los que respaldaron públicamente a Xabi Alonso y son jugadores que no han podido rendir a lo mejor también en el terreno de juego, exceptuando a Courtois, Rodrigo, Bellingham, que son jugadores que de repente les ha dado minutos, no han podido tener su mejor versión. Y también habría que agregarle a eso la baja de juego de jugadores que llegaron también, el caso de Bellingham, que tendría que ser uno de los referentes en el medio campo y que no lo está haciendo. O sea, algo está pasando porque hay también una baja de juego de los jugadores y eso se nos está pasando también. No solo es la falta de química que hay adelante, también la baja de juego de jugadores que o no están convencidos o no están motivados o algo está pasando en el interior para poder ver que este equipo funcione al tope. No lo está haciendo. Eso no se puede negar que hay un problema también generalizado, porque cuando llegan a conectar, cuando llegan a sincronizarse en algunos momentos de juego, se ve un Madrid que realmente sabemos que puede pelear más cosas. Gemma, es que esto es un poco como un Madrid dicotómico, ¿no? Podría decir yo, porque con Ancelotti se quería un técnico intervencionista, es que Ancelotti no hacía o no intervenía y no tomaba decisiones. Bueno, pues ahora llega Xavi, toma decisiones, quiere cambiar cosas, pero es que a ver qué decisiones toma, porque no parece que tenga la libertad no para hacer lo que él realmente quiera. Entonces da la sensación que es un sí pero no, no pero sí, y al final pues está Xabi Alonso con un buen marrón y jugándosela este fin de semana, ¿no? Sí, Ana,
Y sí, sí, exactamente, yo también. Y a lo que Marisa apuntaba de le falta una cosa, le falta una cosa, le falta el pegamento. A ver, es multifactorial, lo que le pasa, pero es que a este equipo le falta el pegamento. Dígase Toni Kroos, dígase Luka Modric, dígase alguien que junte las dos líneas, que haga de algún modo funcionar, que sepa leer la idea del entrenador, porque creo que no... Puede haber una parte que no quieren aplicar, que no quieren ser sacrificados, intensos y presión alta y todo lo demás, todo el partido, pero creo que hay también una parte de la idea de juego que no está funcionando, y esto se ve cuando se miden a rivales cerrados. No hay forma de abrir esas defensas, dígase Celta, que tampoco es que sea el equipo más defensivo, pero que fueron un poco defensivos. Y cuidado el domingo, Ana, porque estamos hablando de un Alavés a media tabla, que es el segundo equipo menos goleado de la Liga. Solo el Villarreal tiene menos goles, y luego sí tiene 15, igual que el Madrid y el Atlético, y esto es muy meritorio. Y en su estadio, como bien decía Dairon, Mendizorroza es un estadio muy rocoso, muy complicado. Es un rival que estuvo en el Camp Nou hace un par de semanas. Ganó el Barça 3-1, un resultado bastante engañoso. Tuvo que remontar el equipo de Hansi Flick jugando en casa. El gol de Olmo llega en el tiempo añadido y están con el 2-1 sufriendo mucho y poniéndoles en apuros con los contragolpes, que como llega la defensa en cuadro del Real Madrid van a sufrir. Para mí son varios factores. Un entrenador que no ha dado con la tecla, falta el pegamento y algunas piezas, han tenido mala suerte con las lesiones, y después también es que si llega un entrenador tan diferente, ¿no? Porque hablábamos, no, es que Ancelotti no es intervencionista, llega un entrenador tan diferente, lo tienes que respaldar, le tienes que llevar jugadores, que es verdad que en eso no se puede quejar porque se han gastado 200 millones, pero le faltan piezas. Entonces yo creo que no pueden existir en los grandes equipos años de transición, pero es que a veces sucede, y el problema sí que puedo entender es que no ves esa gran progresión en el juego, pero es que yo creo que hay que tener un poquito más de paciencia, porque es que no hemos comido ni el turrón hoy, y estamos hablando que si fallan en Mendizorroza estaría muy sentenciado ya Xabi Alonso. Bueno, Xabi Alonso, que por tramos parece que ha estado un poco solo, ¿no? Que no ha tenido ese respaldo del club en determinados momentos, pero que ahora sí que parece. Veremos a ver el domingo, que tiene el respaldo de sus jugadores. En fin, hay un montón de alicientes para no perderse el partido, y después estaremos, como siempre, en directo con la Liga al Día. Chicos, muchas gracias a todos, y seguimos debatiendo aquí, por cierto, a ver cómo llega el Madrid a ese partido, porque si el Barça gana, repito, estará a 7 puntos cuando arranque ese encuentro en Mendizorroza.